¿Qué tal amigos del Club de los Desconocidos? Los saluda Luis Barreiro y el día de hoy estoy súper contento porque tenemos la oportunidad de presentar a una persona que nos va a explicar acerca de un tema que todos los que tenemos negocio, que todos los que somos empresarios y que todos, aunque no tengamos nuestro propio negocio, pero que tenemos esta responsabilidad de estar atrayendo al mejor talento para poder desarrollar las actividades que necesita nuestra organización, requerimos. ¿Y qué es lo que requerimos? Justo eso. Requerimos atraer y no solo atraer, sino mantener al mejor talento posible. Yo creo que todos los que estamos escuchando el podcast hemos tenido muy malas experiencias cuando hemos contratado a la gente que lamentablemente no cumplió las expectativas que nosotros teníamos. Personas que, por decirlo menos, pues tal vez fingieron, dijeron algo mal en su currículum o personas que eran muy buenas, que eran increíbles, pero que no se adaptaban a las necesidades del puesto que nosotros tenemos. Y por eso, como especialista de buró laboral, viene el día de hoy una súper invitada que nos va a dar todos los secretos para poder contratar bien a una persona adecuada a las responsabilidades del puesto. Y por eso para mí es un honor tener el día de hoy a nuestra entrevistada de lujo, Fabiola Constantino. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Hola Luis, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y gusto de estar en tu programa. Pues yo estoy súper contento de recibirte y creo que el día de hoy vamos a aprender muchísimo acerca de cómo hacer ese proceso de la mejor manera, entendiendo que las organizaciones pierden mucho dinero y muchos recursos en estar, pues como que probando a ver si traemos al que nos va a resolver los problemas y resulta, pues que no. Así que si estás lista, yo te voy a bombardear con preguntas, ¿eh? Sí, claro, ahí a tus órdenes. Mira, la idea del podcast, además de contarnos de lo que haces, pues es primero conocer a la persona. Entonces, vamos a dedicarle unos minutitos. Me encantaría que me contaras tu historia. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo llegas a tener este proyecto tan importante en Buró Laboral? Y pues cuéntanos, ¿por qué estás tan interesada en estos temas? Gracias. Bueno, pues primero que nada me presento, soy Fabiola Constantino, soy chiapaneca, vivo en Tuxtla Gutiérrez, soy originaria de acá y bueno, desde acá pues damos el servicio a nivel nacional para quienes requieran, ¿no? ¿Quién soy? Pues bueno, soy mamá de una niña de 12 años. Soy esposa, soy amiga, soy empresaria desde hace más de 20 años y bueno, especialista, la vida me fue colocando en el área de recursos humanos. En realidad yo soy licenciada en Relaciones Internacionales con especialidad en Comercio Exterior, pero la vida me fue guiando a lo que realmente es mi talento, que es recursos humanos, es algo que me apasiona y que pues he hecho desde hace muchos años, especializándome cada vez más en el área, ¿no? En todos los aspectos. Esa soy yo. ¡Wow! Qué interesante. Quiero llegar a que nos platiques un poco más acerca de tu trabajo, pero a mí me llama mucho la atención esto de que comienzas estudiando relaciones internacionales y al menos como yo veo, en la escuela en donde yo estudié, es muy famosa por economía, por administración y por relaciones internacionales. Yo aquí estudié en el ITAM en Ciudad de México y yo recuerdo tener muchos compañeros que estaban en esta cuestión de relaciones internacionales y que de hecho, pues ahora hay personas que son exitosos, que trabajan en alguna embajada y a otras personas que se dedicaron a esta parte de lo que tú estudiaste de comercio exterior, que también, pues en estos días, pues es una profesión súper importante. Cuéntame un poquito más, así, de forma personal, ¿cómo fue este giro? O sea, ¿qué fue pasando en tu vida para decir, esa realmente no era mi vocación es más estar orientada a los recursos humanos? Sí, fíjate que fue todo muy casual, la verdad. Estudiando justamente la especialidad en comercio exterior, eh, era justamente a través de la Secretaría de Economía en ese momento. Entonces,
pues estoy tomando yo ese diplomado en lo que es comercio exterior y conozco a varios empresarios. Entonces, dentro de esa capacitación, pues, pasó el tiempo, termino mi carrera, justo estaba terminando, me acababa de graduar y titular, y me encuentro en el banco a un compañero, que obviamente era un señor mayor que yo estaba recién egresada, y entonces me lo encuentro y me dice: "Ay, qué gusto saludarte, y bueno, y cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora?". Y digo: "No, pues justamente estoy buscando trabajo". Y me dice: "¿Cómo?". Me dice: "Sí, pues acabo de salir, estoy recién graduada y pues estoy buscando qué es lo que voy a hacer". Eh, Justamente me dice: "Ah, mira, pues qué interesante, fíjate que casualmente yo acabo de ser nombrado, presidente de la Canaco, de la Cámara Nacional de Comercio. Y pues me gustaría muchísimo tener un área de capacitación en la que, pues, tuviéramos cursos como ese que tuvimos, ¿no? De ese nivel y, pues, que los empresarios chapanecos empiecen a tener esa visión y esa capacitación". Entonces me dice: "¿Sabes qué? Pues ven a visitar, o sea, y ya vemos qué podemos hacer juntos. La verdad es que me gustó mucho tu desempeño en el curso y me gustaría que tú llevaras esa área". Y así fue. O sea, te digo que el destino me puso ahí, en ese banco, con esa persona, que le agradezco mucho, y pues llego a Canaco, no había un área como tal. Entonces, pues yo prácticamente armé el área, me pareció muy interesante porque dije: "Ay, qué padre, o sea, yo voy a poder hacer todos los cursos que yo quiera", o sea, porque esa era mi labor. Dije: "Ah, súper, invito a los empresarios, organizo", ellos pagaban una cuota mínima, podía dar cursos como a nivel general a los empresarios chiapanecos. Y aparte, pues, obviamente los tenían un beneficio los que pertenecían a la cámara, pero, pues, yo me podía beneficiar porque, pues, yo podía poner el curso que yo quisiera, ¿no? Entonces, fue genial, pues, puse de todos los cursos que me interesaban, mercadotecnia, ventas, todos los que te puedas imaginar, empecé a armarlos. Entonces, me empezó a ir muy bien en el área y pues, obviamente empecé como a especializarme todo, ¿no? Ventas, administración, hacía diplomados, o sea, yo estaba fascinada. Y obviamente, pues, tenía mucho contacto con los empresarios que llegaban. Y se va haciendo una amistad, y entonces en una de esas me dice, me empezaban a decir: "Oye, Fabiola, fíjate que se me fue mi cajera". Ay, en la plática salía, o se me fue mi vendedor, se me fue mi administrador, etcétera. Y yo: "Ah, pues no te preocupes, yo te ayudo", ¿no? Entonces, realmente fue como algo altruista. Yo empecé haciendo eso, o sea, empecé como, pues, yo ponía mis anuncios, compartía, y entonces resulta que se me fue dando muy nato, o sea, se fue fluyendo todo, y me di cuenta que era muy hábil en eso, o sea, se me daba muy natural, y me encantaba saber que estaba ayudando a la gente a encontrar trabajo, y pues ellos cada vez me pedían más, ¿no? Entonces, llegó un momento en que se empezó a hacer una bolsa de trabajo, o sea, fue como una oportunidad. Yo estuve ahí un año exactamente, que fue el proyecto personal. Dije: "No, nada más voy a estar un año en lo que yo veo, pues, para irme ya a lo mío", ¿no? Que era relaciones internacionales. Pero casualmente, pues, pasa el año y yo ganaba un sueldo muy bajo, un sueldo mínimo más comisiones y resulta y, pues, había un director, aparte del presidente había un director. Eh, Le agradezco muchísimo porque él fue el que me hizo ver esta parte. Entonces me dice, llegó un momento en el que yo ya ganaba mucho más que el director, ¿no? Porque pues obviamente yo comisionaba y me empezó a ir bien. Entonces, un día, ¿sabes qué, Fabiola? Me dice, pues yo creo que tú no debes estar en esto. O sea, tú obviamente molesto porque pues ganaba menos que yo. Entonces dice: "Yo creo que tú deberías mejor, hacer esto", dice, "porque, definitivamente no te puedo pagar, no puedes ganar más que yo". Entonces dije: "Ah, perfecto, tiene razón, tiene toda la razón". Entonces, yo entre molesta y eso dije: "Ah, lo voy a hacer". Y empecé así, de la nada, te digo, gracias a Dios fue con una computadora prestada. En ese momento tenía un familiar que estaba dentro de una empresa y me dice: "¿Sabes qué? Pues, ayúdame a contratar porque se me está dificultando mucho
el tema de contratar a mi personal y yo te pago por las contrataciones, ¿no? Y obviamente, como ya había hecho la relación con los demás empresarios, ellos fueron empezando a darme sus vacantes y gracias a Dios tengo clientes que desde que empecé han seguido, ¿no? Tengo más de 20 años y gracias a Dios han estado. Entonces, como que fue dándose poco a poco. Yo era muy joven, tenía 24 años. Entonces, pues, se fue dando, de manera muy natural. Después yo decía, bueno, me aventaba a tema de reuniones y yo decía: "No me van a recibir", porque imagínate, voy a ir a hablar con, no sé, con Corona o con Superior y tenían un proyecto en ese momento de hacer estudios socioeconómicos. Y yo decía: "Pues, a ver, ¿qué van a decir cuando me vean?". Estaba muy jovencita. Pero dije: "Bueno, el no ya lo tengo, lo de menos es que yo, pues, lo intente", ¿no? Mi sorpresa fue que justo llego a superior y me dan el proyecto. O sea, fue así como que, guau. Yo tenía, te digo, mi computadora, realmente empecé, de una manera muy austera, ¿no? Era recién egresada y estar empezando a emprender mi negocio. Entonces, pues, con todas las ganas y con la actitud, y empecé poco a poco hasta que, pues, gracias a Dios, ya tengo, pues, muchos años en el mercado en cuanto al área de recursos humanos, y esto, pues, es mi pasión. Descubrí que esto es lo que realmente me llenaba, ¿no? Ni siquiera tuve ya la intención de pensar en dedicarme a otra cosa. O sea, hago otras cosas, de hecho, porque soy inquieta, pero, pues, esto es mi base, ¿no? Gracias a Dios, pues, en base a lo que he creado en Buró Laboral, me ha abierto las puertas para tener otros negocios, pero mi base es recursos humanos. Wow, qué bonita historia. Estoy prestando mucha atención. Quiero llegar, quiero llegar a preguntarte más acerca de esta actividad que hacen en Buró Laboral, pero tengo una pregunta que no puedo con ella, así que te la voy a tener que hacer antes de llegar allá, pero vamos a llegar, ¿ok? Y la primera pregunta, cuando yo te escucho y he tenido además la oportunidad de platicar con un par de empresarios más en Chiapas, y yo mismo he podido ir varias veces a Chiapas, eh, y bueno, y a conocer pues las cuestiones más turísticas, ¿no? Un poquito de Tuxtla, mucho de San Cristóbal y de los lugares que generalmente vamos los turistas. Pero cuando te escucho a ti como empresaria hablar acerca de cómo has podido prosperar en un estado como Chiapas, a mí la verdad es que siempre me viene a la mente esta cuestión de que en las noticias en México tenemos estigmatizado a Chiapas como estado pobre, ¿no? Y esa es una realidad que seguramente tú lo has escuchado, ¿no? Y siempre sale, ¿no? Cada año como los estados más pobres y generalmente están ahí, pues Chiapas, Oaxaca, ¿no? Está por ahí. Pero al mismo tiempo, te escucho a ti y veo a personas como tú que pues están luchando por Chiapas y que están haciendo cosas increíbles y que salen adelante y que les va bien. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué tanto trabajo hay que hacer en Chiapas? ¿Y qué tanto hay de verdad o mentira? Porque yo lo que veo es que también hay muchas oportunidades allá. Mira, muy interesante tu pregunta. Me costó, o sea, al principio obviamente me costó, imagínate, empecé en el 2004, si mal no recuerdo. Entonces, pues no, la cultura no era de invertir en un reclutamiento, ¿no? Decían, no, pues que lo contrate la persona de recursos humanos o pongamos nuestro anuncio. En ese tiempo, pues eran poner anuncios en el periódico o en la radio. O sea, no había esta parte de ahora, ¿no? De la tecnología que tenemos actualmente. Entonces, para que el empresario entendiera la necesidad de se ubicara una empresa de recursos humanos, pues fue a tocar puertas, pero sobre todo lo que te digo, el tema de la confianza, porque en realidad no fue que yo me superpublicitara o que tuviera las superrelaciones. Era una niña de 24 años con toda la intención, el entusiasmo, pero pues no era, no tenía las relaciones, ¿no? Más bien creo que mi trabajo, mi empeño, o sea, creo que eso fue lo que me empezó a recomendar, ¿no? Entonces, era
pues un empresario le contó a otro que tenía alguien que le ayudaba y se empezó así. Éramos muy pocas empresas de recursos humanos, yo creo que éramos 2 3 en ese momento las que empezábamos y pues fue tocando puertas, fue lanzándome así como te comenté hace ratito con el tema de superior de, pues bueno, el no ya lo peco, voy a ver qué pasa, voy a intentarlo y si funciona, pues qué bueno, y si no, pues no pego nada, aquí sigo, ¿no? O la verdad es que ha sido algo muy bonito porque me empeñé en que sí, en que era lo que me gustaba y te digo, se me fue dando. Después empecé a crecer, empecé con un cubículo pequeño en el centro, muy bien ubicado, la verdad, por el Parque de la Marimba, que es un lugar icónico acá en Tuxtla. Entonces, empecé así y empecé a crecer, después ya era, todo el lugar y ya lo renté para mí. Y poco a poco empecé hasta que, pues, construimos oficinas, empecé a pensar en áreas específicas para que mi personal también estuviera, pues, se sintiera cómodo, que tuviera cada uno su espacio, que las entrevistas fueran personalizadas, que también, pues, el que venía a buscar trabajo, dejé de verlo como el que estaba buscando empleo, lo empecé a ver como mi cliente, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, tengo 2 clientes, el empresario que se que me contrata y igual de especial y de necesario la persona que busca empleo, ¿no? Entonces, así fue, la verdad es que creo que Chiapas, pues sí, somos un estado marginado, como bien comentas, pero hay muchas oportunidades. Realmente hay empresarios muy exitosos, que la verdad que me siento afortunada también de trabajar con muchos de ellos y que, pues, simplemente han visto las oportunidades en mi estado y las han aprovechado. Y te puedo decir que hay gente que está en un nivel, o sea, hay empresarios chacanejos que están a nivel nacional, ¿no? Solamente que, pues, no se ve, pero hay muchas oportunidades en Chiapas, creo que hay gente muy talentosa, gente con mucho potencial. Los sueldos definitivamente son bajos, ¿sí? No puedes comparar un sueldo del centro o del norte del país. La verdad es que, me ha tocado reclutar personal y de esas partes y no se compara, ¿no? Pero sí hemos tratado de cuidar siempre que las condiciones laborales de los empleados, al menos los que yo recluto, sí se cumplan, ¿no? Eso si quieres después te voy platicando un poquito de por qué te digo que sí cuido esa parte. Por ejemplo, nosotros contamos con un registro ante la Secretaría del Trabajo, pasamos un informe trimestral, cuidamos que los sueldos que manejamos sean, ahora es que lo mínimo, el mínimo establecido por ley, ¿no? Y, que hayan comisiones, que se les respeten las condiciones al candidato que se va a reclutar. Entonces, de alguna manera creo que esa parte de entender que, pues, yo soy de acá, tengo mucha familia y, pues, yo siempre trato de pensar en que a lo mejor la persona a la que yo voy a apoyar es un familiar o un amigo, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido, lo que ha cambiado. Creo que Chiapas cada vez se ve más, ¿sí? O sea, ya no somos como el estado que estaba en la puntita, ¿no? O sea, creo que o hasta abajo, eh, creo que cada vez nos vamos a notar más, no solo por las cosas malas, ni por la pobreza, sino que creo que poco a poco hemos ido destacando en muchas cosas. Y hay mucho talento. Wow, qué bonito, qué bonita historia de éxito y qué bonito te refieres a tu estado. Y la verdad es que, pues, qué orgullo tener a una chiapaneca como tú y a una mexicana como tú, que pues a base de esfuerzo, de talento, un poquito de inocencia en los inicios de voy a ver si puedo hacer esto y que poco a poco fuiste demostrando de lo que eras capaz. Tengo varias preguntas ya acerca particularmente de los servicios que tienen ustedes, porque pues actualmente este podcast lo puedes de estar escuchando emprendedores, empresarios y mandos gerenciales y directivos que probablemente
pues puedan sentir conexión con esto que dices y probablemente pueden entender que, oye, sabes que el problema que hemos tenido es porque no hacemos los procesos de determinada manera o porque no tenemos a un socio o reclutador o a un proveedor de reclutamiento que sepa lo que sí sabes, Fabiola. Entonces, voy a, pues voy a hacerte esta primera pregunta lo más abierta posible para dejarte hablar y que nos cuentes un poquito desde tu perspectiva. ¿Cuál es la principal problemática que tú ves en las organizaciones para poder atraer este talento y retenerlo? Entendiendo que el juego no se gana al contratar a la persona, sino que el juego se gana al tener esta persona y que cumpla los objetivos para los que fue contratada. Gracias. Fíjate que creo que lo más importante para retener al personal es cuidar la parte humana. Creo que las empresas pierden mucho de vista esa parte, que son personas, ¿no? Que son personas, más que pensar en cualquier otra cosa, creo que el tema de ver cómo se siente tu empleado, realmente entender las necesidades de esa persona, eh, al final te llevas los problemas. Tú dices: "No, tus problemas se quedan en casa y mi trabajo es otra cosa". No es cierto, no es cierto. La verdad es que creo que las áreas de recursos humanos deben enfocarse realmente a eso, a cuidar la parte humana. Hay empresas como nosotros, como Buró Laboral, que hacemos esa parte de reclutamiento y de selección, ¿no? Pero cuidar esa parte de capacitación, de inducción, más que meterte a dar, temas de ventas, temas de dirección, liderazgo, etcétera, creo que primero debes de cuidar esa parte humana, cómo se está sintiendo tu empleado, qué necesidades tiene, qué carencias, conocer su entorno, cómo vive. O sea, en realidad convives con tus compañeros prácticamente el día completo, ¿sí? Y muchas veces lo que yo he visto es que muchos empresarios ni siquiera saben quiénes trabajan con ellos o qué tipo de personas trabajan con ellos. Conocer e identificar las necesidades de tu personal creo que es lo que marca la diferencia entre las empresas exitosas y las empresas que pues son fugaces, ¿no? Wow, wow. Parece, por lo que me vas contando, yo creo que a veces parece que hasta es incompatible, ¿no? Muchos empresarios, y tal vez a veces no los empresarios, sino que también sus mandos intermedios tienen tanta presión por la inmediatez, ¿no? Es resultado, 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 que se olvidan que quien ofrece los resultados es la persona. ¿Qué podrías decir acerca de esto? Yo entiendo que hay prisa en las organizaciones y es evidente y está bien ponerse metas altas y trabajar y trabajar con pasión, ¿no? Pero ¿qué podrías decir al respecto? ¿Cómo puedes combinar esta urgencia por los resultados con esta preocupación por los seres humanos? Justamente es eso, para eso estamos empresas como Buró Laboral, ¿sí? Para que las empresas se dediquen a ser expertos en lo que hacen, ¿sí? Una empresa que vende autos, que se dediquen a vender autos. Una empresa que vende helados, que se dedique a vender helados. Eso es su expertise, ¿sí? Entonces, algo que yo siempre explico es que no puede ser pues y parte, justamente por eso, porque te ganan las prisas, el personal no lo tienes completo, tienes que, al final terminas metiendo a gente a tu organización que es gente contaminada, ¿sí? Gente que trae pues, malos antecedentes o que es un riesgo para tu empresa por la premura, porque no haces procesos adecuados y porque no se entiende que, pues, la cultura de la empresa es una cultura de respeto, una cultura de seguimiento, de valores, etcétera, ¿no? Creo que esa es la parte. Nosotros lo que hacemos es minimizar riesgos en los procesos de reclutamiento y selección de personal. Esto hace que las empresas puedan decir: "Ay, ¿sabes qué? Boro laboral, tú eres el experto, ayúdame", ¿sí? Yo sí tengo mi área de recursos humanos,
porque al final quienes deciden quiénes ingresan y quiénes no son ellos, pero no pierden tiempo, ¿sí? Nosotros nos dedicamos específicamente a filtrar, a evaluar, y nosotros somos quienes les decimos, ¿sabes qué? Pues estas son las personas más adecuadas para lo que tú buscas. Entonces, la intención es que nosotros apoyemos a las aves, tenemos muy claro cuál es el concepto de la prisa, de las necesidades de las empresas y trabajamos mucho en base a procesos, ¿no? Eso es algo que también es importante recalcar. Creo que tener procesos estandarizados en cualquier giro de negocio y a cualquier nivel, eso es lo que marca la diferencia. Wow, me encanta, me encanta todo lo que me vas diciendo. Tengo todavía varias preguntitas. Te quiero contar una vez una cosa que pasó en una pequeña organización donde yo trabajaba hace muchos, muchos años. Resulta que era una empresa que tenía muchas necesidades de reclutamiento porque se dedicaba a lo que yo me dedico, que es tecnologías de información, pero pues de repente el equipo de ventas trabajaba muy bien, entonces nos traía muchos proyectos, pero necesitábamos gente. O sea, no había gente para poder dar ese servicio. Y resulta que teníamos a la chava de recursos humanos, que era una, y que se embaraza y que tiene un problema durante su embarazo, entonces tiene que ausentarse. Entonces nos quedamos sin chica de reclutamiento. Y entonces yo era como el más viejo de la organización y entonces me dice el dueño, pues tú pues empieza a entrevistar gente, ¿no? Y yo, bueno, pues además, ¿cómo? Yo nunca en mi vida había entrevistado a nadie, ¿no? Y me acuerdo, teníamos, no sé, no quiero exagerar, pero a lo mejor unas 60 plazas abiertas, que solo las estaba atendiendo ella y que nosotros ya teníamos unas cuestiones ya muy urgentes, ¿no? Entonces me acuerdo haberme metido al correo electrónico de esta muchacha, creo que se llamaba Melissa, sí, creo que Melissa. Me acuerdo haberme metido al correo electrónico de Melissa y volverme loco, o sea, de ver 3000 correos sin leer, ¿no? Entonces, lo único que hice fue, a ver, ahorita lo que nos surge es el project manager, ¿no? Entonces, filtrar como project manager y hablarle a los primeros 5, o sea, no terminamos contratando, así te lo voy a decir, terminamos contratando a la persona que me habló por teléfono, porque alguien habla y nos dice: "Oye, vi un anuncio y no me han llamado, ¿por qué?". Y yo: "Pues, porque aquí estamos vueltos locos", ¿no? Entonces: "Oye, pues vente". Resultó que fue bueno, fíjate, pero duró muy poquito porque sus expectativas eran mucho más altas. Y entonces, así como yo viví esto, estoy seguro que hay cientos de empresas que viven exactamente eso, ¿no? Y contar con aliados como tú, seguramente que les puede ahorrar muchos dolores de cabeza y sobre todo mucho, mucho trabajo. Y me llama mucho la atención todo esto que dices es que hay que hacer procesos, ¿no? Y que justamente la organización piensa que se está tomando una aspirinita diciendo: "Ya tengo a la muchacha de recursos humanos", porque además generalmente son chicas, no sé por qué, ¿no? "Ya tengo a la muchacha de recursos humanos". Pero es que no solo es eso, ¿no? Sino que es mucho más. ¿Qué más? ¿Qué una empresa que solo está pensando en: "Ya contraté al de recursos humanos, safe", ¿qué más le está faltando? Yo sé que procesos, pero si nos puedes desglosar un poquito más, ¿qué más le falta? Sí, la verdad es que tú pones tu anuncio y como bien decías, puedes tener 20, 50, 100 personas interesadas. El tema es el tiempo que se le invierte a eso, ¿no? El tiempo que se le invierte porque estás dejando de generar, porque justamente estás buscando al personal. Tu ejemplo fue clarísimo, ¿no? Estaban dejando de hacer proyectos, de vender, porque pues no tenían a la gente adecuada. Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Justamente es eso, quitarles el trabajo, nosotros hacemos el filtrado en base a lo que ustedes requieren, en base a la información que ustedes nos proporcionan y tratamos de mandarles en vez de que ustedes entrevisten a 50 personas o que puedan filtrar o seleccionar a 50, yo les mando mínimo 3, máximo 5, ¿no? Yo siempre les digo, no es que con 5 ya no te vaya a contratar a la persona correcta, sino si después de 5 personas que yo te envié no hemos contratado,
significa o que no tengo el perfil adecuado en base a tus necesidades, las necesidades de tu empresa, o que mi gente está fallando en el proceso de reclutamiento. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues parar, volver a recapitular y ver qué está faltando en el perfil y volvemos a empezar hasta que tú contrates a la persona adecuada, ¿no? Entonces, creo que las áreas de recursos humanos se pierden en eso. O sea, no han, muchas empresas no quieren invertir y en realidad se vuelve una locura. Entonces, aparte de esto, no puede ser juez y parte. Un área de recursos humanos es la parte de filtro, de ingreso, pero debe de ser un tema de retención del personal, ¿sí? O sea, sí puede ser una persona que pueda ingresar a alguien, a lo mejor a los puestos más operativos, que son los que más costo te pueden ocasionar, pero el tema de retener al talento, creo que es lo que debe hacer un área de recursos humanos. En este caso, lo que te decía, ¿cuáles son las necesidades de la persona? A lo mejor capacitación, inducción, un tema de evaluar cuál es el ambiente que tienen los empleados, porque muchas veces un buen empleado se te va, quizá porque su jefe está siendo déspota, quizá porque no les están dando las condiciones laborales que requieren para desempeñar su puesto adecuadamente. Entonces, el área de recursos humanos muchas veces pierde de vista estas áreas, que son sumamente importantes, ¿sí? Y resulta que se le va a una persona que en realidad era buena en su trabajo, porque no recibió esa atención, y nadie lo vio, ¿no? Que esa es la función adecuada de una persona de recursos humanos dentro de una empresa. Wow, 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 wow. Esto ya no parece entrevista, parece masterclass. Gracias, gracias. Fíjate que tengo la idea de estos podcasts es que son cortitos. Yo sé que podría seguirte haciendo preguntas y ir al infinito, ¿no? Tengo varias preguntas adicionales, pero antes de seguir con las preguntas, seguramente ya mucha gente ha dicho, ¿sabes qué? Entiendo cuál es la problemática, necesito llamarle a los de Buró Laboral. Cuéntanos, ¿cómo los localizan? ¿Cuál es la página, redes? Si nos puedes decir, y de todas formas ya están saliendo aquí por la pantalla, pero para los que solo nos escuchan. Gracias. Bueno, pues primero quiero decirte qué hago, ¿no? Yo me dedico a, como buró laboral, reclutamos y evaluamos personal para empresas, hacemos estudios socioeconómicos a nivel nacional, que es conocer realmente a la persona que estás reclutando. Hacemos una investigación laboral completa, en donde se te indican contactos de quién nos dio la referencia. Finalmente, la idea es que tú tengas realmente un conocimiento real de la persona que va a ingresar a tu empresa. Manejamos pruebas psicométricas, todo lo que manejamos es en línea, las pruebas psicométricas, manejamos pruebas de honestidad, integridad y servicio, pruebas que miden personalidad, inteligencia, comportamiento, que son las pruebas psicométricas, y otro servicio que es súper importante, manejamos poligrafía. ¿Sí? Este servicio creo que es algo muy importante, muy interesante, que ya los empresarios cada vez entienden más. La poligrafía como tal es un servicio especializado en el que tú puedes conocer a detalle con, obviamente, con un instrumento que es el polígrafo, que es el detector de engaño, que es justamente donde tú ya indicas ciertas situaciones o ciertas cosas que quieres conocer del pasado de la persona, como por ejemplo, has cometido fraudes, has tenido temas de acoso sexual, temas mucho más profundos, ¿no? Delincuencia organizada, temas que pueden ser realmente, que te pueden repercutir en tu empresa, ¿no? Y que de esto depende el crecimiento. Eh, Manejamos varios servicios enfocados todos a recursos humanos y bueno, como te comentaba, tenemos más de 20 años y damos el servicio a nivel nacional. ¿Dónde me pueden contactar? Bueno, pues estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, nos buscan como Buró Laboral y ahí estamos publicando algunas vacantes, pueden postularse. Si no se les contrata de manera inmediata, quedan en nuestra bolsa de trabajo. Cuando nos salen las vacantes, nosotros los contactamos o les pedimos que ustedes estén pendientes para que se puedan postular. Estamos ubicados en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nuestras oficinas. Los teléfonos son 961-61-47851, 961-61-36987.
También nos pueden contactar por WhatsApp, 961 60 320 40 y pues estos somos Buró Laboral y estamos para servirles. Queremos ser justamente esa herramienta de cada empresa. Está genial. Voy a repetir, Facebook Buró Laboral, sitio web burolaboral.mx. Está re fácil, a nadie se nos va a olvidar. Los teléfonos 961-61-47-851 o 961-61-36-98-7 o pueden escribir directamente un WhatsApp al 961-603-2040. Está re fácil, así que vamos, todavía te tengo 2, 3 preguntitas más, y ya para no tampoco robarte tanto tiempo, pero ya que te tenemos aquí, pues ya hay que aprovecharte, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención en la previa, antes de que empezáramos a grabar, ya me habías comentado esto de la poligrafía, y a veces tenemos esta idea, pues, de que el polígrafo solo es utilizado por los policías, que cuando quieres ir como a la cárcel, ¿no? Y además, yo creo que hay como mucho mito al respecto, porque, pues, aparece en las películas, etcétera. Pero pero realmente, cuando contratas a alguien, pues, tú, como responsable de una organización, tienes no solo el derecho, sino la obligación de traer a la mejor persona posible para cubrir con ese puesto, ¿no? Entendiendo que la mejor persona posible no significa que es la mejor del mundo, pero es la mejor que está a tu alcance en el entorno en el que estás, etcétera. Y puede ser muy triste que le inviertas muchos recursos técnicos, humanos, de capacitación a una persona que por su propia historia de vida no te va a dar el resultado y peor que eso, puede resultar dañina, porque tal vez si no te da el resultado, pues dices la reemplazas, ¿no? Pero puede resultar dañina, dijiste cosas fuertes, ¿no? O sea, esto es la cuestión del acoso sexual laboral, puede tener delincuencia organizada, puede robar, puede poner en riesgo las instalaciones, etcétera. Entonces, cuéntanos un poquito más en qué consiste el servicio y por qué consideras que es muy importante en las organizaciones tomarlo en consideración. Claro, te puede contaminar el ambiente, justamente. Eh, Creo que tu explicación fue clarísima. Creo que eso es justamente. Anteriormente a mí me contrataban, cuando metí el servicio, me contrataban para robo a casa habitación. O sea, en realidad me contrataban cuando ya había sucedido el hecho, ¿no? Y yo decía, no, pues sí, o sea, tengo que dar el servicio y teníamos muy buenos resultados, pero mi intención no era esa. O sea, yo les decía, no, es que yo quiero que ustedes lo vean como un medio de prevención, ¿sí? Creo que cada vez, al menos empresarios chiapanecos, han entendido ese concepto. Entonces, cada vez me contratan más como medio de prevención. Eh, es el momento adecuado cuando tú vas a meter a alguien a tu casa, que es tu negocio, obviamente, pero es como tu casa, porque es lo que atesoras, porque es lo que te da para vivir y para muchas cosas, ¿no? Entonces, justamente es el momento en donde cualquier persona que esté interesada participar en tu organización, está abierta o debería estar abierta a cualquier filtro, ¿no? Entonces es el momento adecuado para que tú conozcas. Entonces, el servicio de poligrafía realmente es una excelente herramienta para minimizar riesgos al ingreso del eso ha hecho que muchas empresas, pues, justamente eso, les disminuyan el acoso laboral, eh eh, que también temas de riesgos altos de tu organización. Y justamente cuando ya una empresa tiene la cultura de hacer evaluaciones de este tipo, como que eso se permea. Entonces, ya como que las demás personas dicen: "Ay, o sea, mejor por lo menos se contiene", ¿no? La verdad es que las personas somos muy impredecibles. Puedes ser una persona hoy y en 6 meses eres otra. Así somos los seres humanos. Pero la verdad es que cuando tú ya entiendes que una organización tiene procesos y una metodología a seguir de investigación, como lo que nosotros hacemos de prevención, la verdad es que se vuelve algo como que, ya todos lo piensan. ¿Sí? Por lo menos ya piensan en cometer ciertas situaciones, ya se cuidan.
Y lo que hemos visto en las empresas que contratan servicios como estos es que la rotación disminuye, es algo sumamente importante. En realidad, si se van es por un tema de crecimiento, ¿sí? Eh, pero en realidad a mí, justo te comentaba cuando empezamos, a mí lo que me interesa no es que me contraten o que me vuelvan a contratar más personas por la rotación. Me interesa que me contraten porque están teniendo crecimiento laboral. ¿Y cómo puedes crecer? Solamente haciendo que el personal con el que cuentas sean personas realmente confiables, ¿no? Eso es lo que hacemos, en poligrafía, que es, lo más novedoso y lo más interesante, pero, por ejemplo, el reclutamiento, una buena entrevista, una buena selección del personal, una buena evaluación, marca la diferencia en tu personal. Claro. Es que es súper interesante. Y ahora que te escucho, los que somos papás y que yo solo tengo un niño, ¿no? Y que tiene 7 años. Entonces, para mí sí ha sido un tema esto de en qué escuela lo voy a meter y cómo tienen filtros para saber si, ah, pues, si alguno de los profesores podría tener esta cuestión de desviación de abuso infantil, ¿no? Y la verdad es que es un miedo para los papás ah, de qué tanto podemos confiar, ¿no? Porque tal vez cuando yo estaba chiquito, pues ni siquiera se hablaba del tema, no porque no lo hubiera, probablemente había, pero no se hablaba del tema. Y ahora los papás tenemos esto, y yo pienso que hasta para cierto tipo de servicios puede ser como una cuestión de marketing, ¿no? O sea, decir, todo nuestro personal pasa por este tipo de servicios para minimizar ese tipo de riesgos. O sea, no solo es esta cuestión interna de favorecer que la persona no le vaya a restar a la empresa, sino que además hasta para este tipo de casos como escuelas, como algún tipo de servicio al público que puedan anunciar, ¿no? O sea, pasamos por estos procesos poligráficos, por ejemplo, seguridad industrial, seguridad pública, pasamos por todos estos filtros para minimizar los riesgos que tienen nuestros usuarios con nuestro personal, ¿no? La verdad es que me suena súper innovador y muy, muy, muy padre. Fíjate que creo que, te digo, gracias a Dios, yo veo que hay ya muchas empresas que están creyendo en lo que he platicado. De hecho, tengo escuelas, tengo universidades, tengo, colegios que ya se han dado cuenta de justamente lo que tú me has dicho, y previo a que ingresen me mandan a su gente de evaluación, ¿no? Una evaluación poligráfica. Y créeme que nos hemos encontrado, o sea, te impresionaría. Gente que tú dices: "No, pues es una persona honorable, tiene todo el perfil", incluso hasta de manera personal muchas veces nos tira los procesos, ¿no? Porque ya tenemos a la persona adecuada, que cumple con el perfil, que está excelente para el puesto, tiene los conocimientos, las habilidades, etcétera. Pero cuando lo evaluamos poligráficamente, nos encontramos con personas que tienen ciertos trastornos, que tienen ciertas, conductas, que en realidad son perjudiciales para la empresa, ¿no? O tienen adicciones, por ejemplo. Todas esas cosas, pues, las podrías detectar si haces un tema de análisis clínicos, ¿no? Pero la poligrafía te permite incluso medir esas cosas porque las haces eh, pues, con un instrumento que te mide temas de fisiológicos. Claro. Sí, claro. Va, pero, pues, ahí esa parte no te permite hacerlo, ¿no? Porque realmente la medición es lo que tu cuerpo está manifestando. Por supuesto, sí, claro, y a lo mejor si te pones del otro lado podría ser triste que una persona con ciertos antecedentes o con ciertas tendencias, pues tenga que ser rechazada cuando a lo mejor cumple con todas las palomitas, ¿no? O sea, tiene la cuestión académica, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, pero 2 cosas, ¿no? O sea, primero, como el ejemplo que pusiste está genial, ¿no? O sea, no vas a meter a cualquiera a tu casa, ¿no? Entonces, una cuestión es la cuestión de compasión y otra cosa es pues sí, no voy a pasar a la calle y al primero que vea lo voy a meter a mi casa, porque qué tal si me roba, qué tal si abusa de mis hijas, qué tal si hace no sé qué y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, y lo otro es ya visto del lado visto del lado del reclutado, pues yo creo que también puede ser una herramienta para decir, oye, tienes que curarte, ¿no? O sea, tienes una condición, tienes una tendencia, tienes problemas de comportamiento, etcétera, pues entonces trabaja en ellos para que se te puedan abrir las puertas, ¿no? Porque
porque así como piensas, con esa estructura que tienes, con ese problema mental que tienes, pues se te van a cerrar las puertas, ¿no? Pues nosotros no podemos decirles como tal, ¿no? Nosotros no. De hecho, nosotros como uno laboral no somos quienes tomamos la última decisión. La decisión final la tiene la empresa. Claro. Incluso nos ha tocado evaluados que no han pasado la prueba poligráfica o incluso una evaluación de reclutamiento con estudios, con pruebas psicométricas, no las pasan, pero al final quien toma la decisión es la misma empresa, Claro. ¿no? Yo creo que aquí más bien es definir qué quieres, ¿no? ¿Qué tipo de personas quieres tener dentro de tu organización? ¿Personas que te hagan crecer de manera adecuada, en orden, o personas que te contaminen el ambiente? Claro, claro. Eso marca la diferencia, justamente. Y lo que volvíamos a decir desde el principio, tú me preguntabas, bueno, ¿qué es lo que debe de hacer alguien de recursos humanos? Cuidar es la parte humana, ¿sí? Realmente ver que las personas que estén dentro de la organización sean personas humanas para que tu empresa crezca de una manera correcta. Claro, y que ellos tengan las herramientas, ¿no? Que finalmente eso es parte de lo que es tu servicio, ¿no? Tienes esta necesidad, voy a hacer trabajo por ti, te voy a poner las cartas sobre la mesa, tienes esto, estos son los resultados, y finalmente también ellos tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, ¿no? Súper. Fabiola, de verdad he disfrutado muchísimo esta entrevista. Me gustaría que durara más, pero primero quiero decirte que esta es tu casa. El día que necesites, que vayas a lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, lo que sea, lo que quieras venir a platicarnos, esta es tu casa. Esperemos que este video le vaya súper bien y que vengas aquí y que nos ocupes como tus aliados para poder difundir tus mensajes, que la labor que haces está súper increíble. ¿Vale? Muchas gracias, Luis. La verdad que creo que la labor que haces es muy bonita, darnos a conocer a nivel nacional, tema de emprendimiento, creo que es algo muy, muy padre, que ojalá esto vaya creciendo, porque muchas veces esta parte de la cultura de crecimiento, el emprendimiento no se da a conocer, ¿no? Y creo que cuando tocas, yo espero que tocar eh, en alguno de los chicos que puedan escuchar tu podcast y que digan, ay, me sirvió de inspiración para saber que puedo intentarlo, que puedo intentar poner mi negocio, o que puedo crecer o hacer lo que me gusta. Creo que con que toquemos a alguien y que le dé ese espíritu de despertar ese emprendimiento, con eso creo que estamos haciendo una excelente labor. Está genial. Muchas gracias, Fabiola. No te me vayas, solo despido al público, amigas y amigos del Club de los Desconocidos. Como siempre, un placer estar con ustedes. Se despide Luis Barreiro y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye. Nos vemos, mucho gusto, gracias.